Buenas tardes. Grupo de Antiguo Testamento 1, como lo prometido es deuda. Hoy día miércoles, estoy grabando el video de la clase 2 para que pues le demos la mayor velocidad posible y que logremos terminar nuestro texto. Iniciamos, como es nuestra costumbre, una oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo tengo que hablar, cuándo debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, elimina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues entonces, en la clase anterior habíamos dado una generalidad sobre los 5 libros del Pentateuco. Hablamos de, pues, cómo se habían venido escribiendo, que no tienen un solo autor. Bueno, sabemos de antemano que el único autor de estos libros es Dios, pero también sabemos que Él se vale de los hombres para hacernos llegar su palabra. En este caso son los escritores santos, los agiógrafos, los que nos hacen llegar su palabra, ellos inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, pues entonces empezamos. Hoy vamos a darle respuesta. Si se van a su libro en la página 10, tiene el proceso inductivo, nos habla de una actividad que debería de hacerse con 5 equipos, pero dado de pues la situación que estamos viviendo, nosotros todos tenemos que resolver lo de los 5 equipos y yo acá les voy dando las respuestas para que ustedes vayan verificando si lo que hicieron, pues vamos, de acuerdo. Hay algunas preguntas que, bueno, pueden variar las respuestas en cuanto a las palabras que hemos ocupado, pero el contenido en sí tiene que ser el mismo, ¿sí? Bueno, entonces permítame un momento. Perdón, pero el estar en casa, de repente surgen interrupciones, entonces una disculpa. Proseguimos entonces. Nos dice aquí que tenemos que leer un texto, el texto bíblico que dice Éxodo 12, 1, del versículo 1 al 15, del capítulo 12, versículo 1 al capítulo 15, versículo 21. Entonces lo vamos a ir haciendo porque aquí nos lo desglosaron en citas para que lo leyeran durante 5 equipos. Vamos a ver la primera parte. La primera parte nos dice Éxodo 12 del 1 al 36 y luego nos dice entre paréntesis está el 12 del versículo 17, versículos del 25 al 28 y luego Éxodo 12, versículo 37, 13 y 16. Y luego entre paréntesis 13 del 8 al 10 y del 14 al 15. Les comento que los versículos que están o las citas que están entre paréntesis es porque están ya comprendidas, bueno, no comprendidas, sino que el texto está relacionado con lo que está en la parte exterior. En este caso, por ejemplo, del 12 del 1 al 36, nos va a hablar Éxodo 12, del 1 al 36. Ay, Dios mío. Aquí está. Nos va a hablar de la institución de la Pascua.
¿Por qué estas citas son tan importantes para esto? Recuerden que el objetivo que leímos era que dice que íbamos a ver como dice aquí, el acontecimiento fundante de Israel. Entonces vamos a ver cómo al pueblo realmente se empieza a determinar, o sea, Abraham ya pasó formando el pueblo. Ahorita ya estamos hablando de cómo va a formarse el pueblo a través de las normas o de las reglas que empiezan a recibir de Dios, de alguna manera, a través de Moisés. Entonces vamos a ver cómo funciona esta situación. Dice, aquí nos dice, Yahvé dijo a Moisés y a Aarón, fíjense, del 12 del capítulo, versículo 1, del 1 al 36, nos está hablando, vean los nombres de las perícopas que está utilizando. Está la institución de la Pascua, la fiesta de los ácimos, las prescripciones sobre la Pascua, plaga, muerte de los primogénitos, despojo de los egipcios y hasta allí. Entonces ya vieron por qué nosotros decimos que son los acontecimientos fundantes, porque recuerden que nuestra fe está más que nada, digamos que parte del el culmen de nuestra fe es la Pascua de Jesucristo. ¿Sí? Entonces aquí en este aspecto vamos a ver los orígenes que se remontan hasta la época del pueblo de Israel. Entonces, claro que aquí todavía hablamos la clase pasada de que todavía en el Antiguo Testamento es la preparación de todo lo que es todo lo que va a ser el culmen de la fe en el Nuevo Testamento con la llegada de Jesucristo. Bueno, entonces acá viene la Pascua. Entonces dice, la Pascua de Jesucristo es lo que a nosotros nos da como que es el centro de nuestra fe, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces acá tiene sus orígenes en la historia en donde nos dicen cómo se instituye la Pascua, en una ley incompleta, no imperfecta, sino incompleta, porque apenas estaba en preparación, ¿sí? Entonces acá nos dice, nos va a hablar de todo. No lo vamos a leer porque, como les decía la clase pasada, imagínense, es desde el capítulo, dice aquí del capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 21. Entonces, sobre todo eso, yo espero que ustedes ya lo hayan leído y ya nada más ahorita vamos a contestar. Ahorita, por ejemplo, es lo del equipo 1, que son las citas, las perícopas que acabo de mencionar por nombre, ¿sí? Nosotros ya leímos lo que es la institución de la Pascua. ¿Se recuerdan cuando les dice, este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año? O sea, ya vieron cómo ya está empezando a dar como mandatos. Esto es lo que ustedes van a hacer todos los años en este mes. Empieza a dar instrucciones. Decida a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo. Entonces ya está diciendo que todo está fomentando la unión, la comunidad, y que todos obedezcan las disposiciones que les están haciendo llegar a través de Moisés, y que el pueblo las va a obedecer. De esa manera se está estableciendo o se le está dando forma a la alianza, ¿verdad? Entonces acá les dice que van a comer el carnero, que lo van a comer de pie. Aquí viene la fiesta primero habla de cómo van a comer el carnero. Lo van a comer asado, lo van a comer de pie, lo van a comer con hierbas amargas, lo van a comer con el cinturón puesto,
con el báculo en la mano, con el cayado en la mano, o sea, listos para salir, ¿sí? Entonces, esta es la Pascua. Luego dice la fiesta de los ácimos. ¿Qué les está hablando? Allí les está hablando de que en la fiesta de los ácimos ellos van a comer las cosas sin levadura, ¿verdad? Dice, comeréis panes ácimos durante 7 días. O sea, no van a comer los panes con levadura que estén infladitos. No, todo va a tener que ser sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura lleva tiempo y entonces con esto les está diciendo que quiten todo lo que ya tenían de antemano porque van a empezar una situación totalmente nueva. Luego dice prescripciones sobre la Pascua. Dice, vuelve a repetir, dice, llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escogeos una res por familia. Lo que les había dicho en la preparación de la Pascua, ahora se los vuelve a decir. Dice, tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre del recipiente y untad el dintel y las 2 jambas. ¿Saben? El dintel, la parte de arriba, ¿verdad? O sea, la maderita que normalmente tenían los marcos de las puertas, la de arriba es la jamba y a los lados, lo que nosotros llamaríamos los 2 postes, serían los 2 dinteles. Entonces dice, todos esos los van a manchar con la sangre del cordero, de la res que se comieron. ¿Para qué? Para que sean identificados como que ellos son siervos de Yahvé, ¿verdad? Dice, de la sangre del recipiente y que ninguno de vosotros salga por la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las 2 jambas, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir a nadie. Entonces, en esta pericopa nos habla de la situación esta de cómo tienen ellos que identificarse como siervos del Señor, obedientes a la ley de Yahvé, y que entonces por esta razón no va a haber exterminio de los primogénitos en esas casas. Luego dice, plaga de la muerte de los primogénitos. Bueno, dice, a medianoche Yahvé hirió a todos los primogénitos del país de Egipto. Entonces, esa pericopa toda completa donde nos narra cómo pasa el ángel exterminador y tanto en casas de judíos como en casas de gentiles que no tenían las jambas pintadas con la sangre, entonces en todos ellos mueren los primogénitos, no solamente los animalitos, sino también las personas. Todos los primogénitos son heridos. Luego dice, la última pericopa nos habla del despojo de los egipcios, que entonces les dice, pídanles a los egipcios que les den oro, que les den ropa, que les den cosas de valor para que ustedes puedan salir e iniciar una vida en otro lado. Entonces, por eso se les llama despojo, porque ellos les quitaron muchas cosas de valor a los egipcios, ¿sí? Antes de salir. Bueno, haciendo un recordatorio de qué tratan estas pericopas, ahora vamos a contestar el cuestionario que nos pone ahí. Para el equipo 1, las preguntas eran, dice, ¿cuáles son los temas principales? Bueno, pues se acuerdan, los acabo de leer hace ratito. La Pascua, la fiesta de los ácimos, las prescripciones sobre la Pascua, la 10ª plaga, muerte de los primogénitos y el despojo de los egipcios. Esas son los temas principales que le tocaron al equipo 1. Viene la segunda pregunta. ¿Qué género literario o géneros literarios se identifican? ¿Se acuerdan que hablamos también de los géneros literarios? Entonces aquí yo les puedo decir que el género es legalista. ¿Por qué? Porque les empezó a dar leyes. ¿Se recuerdan que al principio les dije cómo les empieza a decir? A ver, esto lo van a empezar a hacer todos los años. Dice, este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Entonces ya les dice otro mandato donde les dice, agarren al cordero y harán esto y esto otro más. Luego les dice, durante tantos días no van a comer panes
con levadura, sino panes ácimos, panes sin levadura. Y así empieza a dar normas, reglas, leyes. Entonces, al dar leyes, al dar normas, el género literario sería legalista. Ritualista, ¿por qué? Porque de alguna manera se están empezando a instituir rituales para celebrar la Pascua, ¿verdad? Y de epopeya porque está narrando el triunfo, la gloria de Dios, cuando nos dice acá, dice, cuando aquella noche se levantó el faraón, sus cortesanos y todos los egipcios, y hubo grandes alaridos en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, levantaos, salid en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los israelitas, e id a dar culto a Yahvé como habéis dicho. Entonces ahí, como decimos, se anota un triunfo el Señor y entonces empieza a hablar del poder de Dios, cómo se manifiesta ante el poder del faraón, que el poder del faraón es terreno y el poder de Dios es divino e inmenso. Dice narrativo. ¿Por qué es narrativo? Pues porque nos están narrando todo lo que pasó, o sea, si no hubiese habido estas narraciones, nosotros no las conoceríamos, ¿verdad? ¿Qué es narrativo? Por ejemplo, dice, nada más, por ejemplo, esta pequeña parte donde dice, los israelitas actuaron conforme a la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata. O sea, ya vieron cómo está el narrador explicando lo que pasaba. Entonces, por eso también tiene un género literario narrativo. La siguiente pregunta dice, ¿existe o no homogeneidad o uniformidad en el texto? Y luego ya dice, bueno, los textos no son los mismos, o sea, no son iguales, ¿sí? Si ustedes tienen una Biblia latinoamericana, ahí es mucho más fácil. Dice acá homogeneidad o uniformidad. ¿Se acuerdan qué es homogeneidad o es uniformidad? O sea, son iguales, tienen seguimiento sin que haya repeticiones o algo. Y entonces descubrimos que no, porque no hay homogeneidad de alguna manera en el relato, aunque en el objetivo sí lo hay. ¿Por qué decimos esto? Si ustedes tienen una Biblia latinoamericana, es mucho más fácil que allí identifiquen lo que yo les estoy comentando. ¿Por qué? Porque en esa Biblia existe una diferencia inclusive de las letras. En la Biblia de Jerusalén, la letra ya viene uniforme, pero en la Biblia latinoamericana le cambian un poco el tipo de letra. Cuando son párrafos, son partes de la Biblia que se agregaron en una época posterior. Son relatos de diferentes épocas que se fueron conjuntando, como les decía en la clase pasada, para formar un solo libro. Pero fueron de épocas diferentes, de escritores diferentes, nada más que las acomodaron en donde correspondía, pero por eso es que, como aquí nos dice, no hay uniformidad en el texto, porque pareciera que nosotros vamos avanzando y de repente como que nos regresamos y nos vuelve a repetir algo, ¿sí? Entonces, por esa razón, en la Biblia de latinoamericana, ahí es muy fácil identificar porque, a ver si, acá yo tengo la latinoamericana, vamos a buscar el texto de Éxodo 12, y miren, de Éxodo 12, por ejemplo, si ustedes tienen la Biblia, se van a dar cuenta que del capítulo 12, del versículo 1 hasta el versículo 19, hasta el versículo 20, viene como en letra cursiva, un poquito así como inclinadita. Y a partir del versículo 21 al versículo 27, viene
con otro tipo de letra. ¿Por qué? Entonces quiere decir que todos estos versículos fueron de otro texto que se integró tardíamente a los escritos bíblicos, ¿sí? O sea, no hay, y esto es a lo que se refiere la pregunta, no hay una uniformidad en el relato porque no hablan exactamente igual todos los agiógrafos. Aunque el objetivo, como decíamos, la enseñanza a lo mejor es la misma, lo que el suceso que nos relatan es el mismo, sus palabras son diferentes y aquí es donde vamos a entrar a las tradiciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos, quienes ya llevamos todos iniciación bíblica, ya sabemos que en nuestra Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, básicamente en lo que es ahorita el Éxodo, se manejan 4 fuentes, que es la fuente yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. 4 fuentes. ¿Por qué esas fuentes? Por lo que les acabo de leer, porque dependiendo de quienes escribieron eso, por ejemplo, si hablamos de la fuente eloísta, en todos los aspectos cuando se refieren a Jesús, a Dios, se refieren a él como Eloí. Si nos vamos a la fuente yavista, ahí se van a referir a Dios como Yahvé. Y hay en la fuente sacerdotal es donde normalmente se van a referir, van a tratar de hacernos ver que toda la fe, todo está girando alrededor del templo de Jerusalén. O sea, como que, ¿por qué? Pues porque los sacerdotes ahí consideraban que estaba el Santo de los Santos, ¿verdad? Entonces, para ellos, todo lo que sucede en la vida cotidiana, en el aspecto de fe, todo tiene como centro el templo de Jerusalén. Entonces, eso es lo que determina de alguna manera la fuente sacerdotal. Y la fuente deuteronomista es donde ya de alguna manera es como más legalista, es muy posterior, ¿sí? Entonces, estas tradiciones son las que están muy señaladas aquí en la Biblia latinoamericana, no así en la de Jerusalén, que ya tiene el tipo de letra muy uniforme y nos cuesta mucho más trabajo identificar las tradiciones, ¿sí? O las partes que fueron integradas después o que son de otros escritores, ¿sí? Bueno, entonces, habiendo llegado a esto, nos dice, mi respuesta, les comparto, dice, son uniformes en el objetivo del relato, o sea, en lo que nos quiere decir, sí es lo mismo. Son diferentes en la forma, lo que les decía, en la forma de expresar, en la forma de hablar, cambia. Son relatos que resaltan diferentes tiempos, ahí entran las tradiciones, que indican autores y tiempos diferentes, aunque llegan al mismo punto, o sea, el objetivo es el mismo, ¿sí? Entonces, ya vieron la respuesta y ya les expliqué el por qué. Última pregunta nos dice, bueno, dentro de esta misma viene una cuestión más ahí, dice, ¿se pueden comprobar? Aquí yo les puse, sí, en algunas Biblias marcan los escritos tardíos, como en la latinoamericana, ¿verdad? Pero en otras no, como en la de Jerusalén, ya nos costaría más trabajo identificarlo. Ahora un comentario extra que viene en nuestro libro de texto. Ya llega un momento en que están tan mezcladas las tradiciones y las tradiciones dentro de la Biblia, dentro de los escritos, que no hay un escrito que tenga una tradición pura, o sea, que digamos, todo este pedazo o toda esta parte de la Biblia es yavista, o esta es deuteronomista o sacerdotal, no. O sea, la verdad es que ya está tan mezclado, o sea, como dice que hay partes en donde en un mismo escrito, aunque fue un escrito tardío en su integración,
manejan 2 o 3 tradiciones diferentes alternadas dentro del mismo escrito. Entonces ya es muy difícil separar las tradiciones. Es bueno que lo sepamos para que entendamos por qué no hay esa continuidad tan precisa que debería de haber en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Por eso, porque son escritos tomados en diferentes épocas y de diferentes autores. Finalmente, la última pregunta nos dice, ¿a qué se refieren las citas que están entre paréntesis? Bueno, dice, el que dice Éxodo 12, 17, yo les hago un pequeño condensado. Dice, ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos porque ese es el día en que hice salir de Egipto a vuestros ejércitos. Ustedes celebrarán ese día de generación en generación. Este rito es para siempre. La otra parte que está, eso es del 17. Luego del 25 al 28 dice, estas mismas ceremonias las harán cuando entren en la tierra que Yahvé les dará, como les tiene prometido, y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, les responderán, este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mató a los egipcios dejando a salvo nuestras casas. Al oír esto, todo el pueblo se postró y adoró. Los israelitas se fueron e hicieron lo que Yahvé había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá viene, les hago un comentario muy interesante. Ven que en la pintura de Leonardo da Vinci, me parece, la de la Última Cena, ponen a San Juan en algunas pinturas derivadas de ese cuadro famoso que él hizo, ponen a San Juan, que se determina porque es el más joven, a San Juan Evangelista, que está recargado en el hombro de Jesús. Y uno se preguntaría, vamos a olvidarnos de los comentarios que han hecho por ahí todos malintencionados, ¿sí? Vamos a hablar, él es San Juan Evangelista. ¿Por qué está allí tan cerca de Jesús? Porque de alguna manera se entiende que ellos estaban celebrando la Pascua y dentro de lo que les están diciendo acá, vean cómo dice, les explicarán a sus hijos el significado de lo que están haciendo. Entonces, para eso siempre ponían al más joven de la familia, en las costumbres judías ponían al más joven de la familia a que él preguntara, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué celebramos esta noche? ¿Por qué esta noche es diferente a las demás noches, la noche de Pascua? Y entonces ya el mayor de la familia, o sea, el jefe, el patriarca de la familia, él cumplía lo que está establecido acá. Ya le explicaba, porque cuando éramos esclavos en Egipto, venía toda la explicación. Y entonces se dice que por eso en ese cuadro de la Última Cena está San Juan Evangelista, muy jovencito, era el más joven del grupo. Está allí sentado junto a Jesús, que es el mayor, no en edad, sino me refiero en cuanto a autoridad. Está él allí junto de él. Y entonces, ¿por qué? Porque era San Juan el que tenía que preguntar, ¿por qué hacemos todo esto? Y entonces Jesús iba a dar la explicación de todo por qué se celebraba la Pascua. ¿Sí? Bueno, este es un comentario al margen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque están cumpliendo lo que nos dice acá en Éxodo 12, del 25 al 28. Dice, y cuando sus hijos les pregunten, o sea, los jovencitos que no saben, que apenas están aprendiendo, dice, les pregunten, ¿qué significa este rito? ¿Por qué hacemos todo esto? Ustedes responderán, este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé que pasó de largo, y ya van a platicar allí todo lo que sucedió, cómo salieron de Egipto, cómo el Señor no mató a los primogénitos de los que eran seguidores de él, todo este tipo de cosas.
Entonces, eso es lo que nos está diciendo. En Éxodo 13, del 8 al 10, nos dice, en aquel día dirás a tus hijos, esto lo hacemos recordando lo que hizo Yahvé conmigo cuando salí de Egipto. Será como una señal en tu mano y como un recuerdo delante de tus ojos. Ya vieron que aquí les está dando un ejemplo muy claro de lo que comentaba yo hace rato, que no hay continuidad, no hay una uniformidad, porque si se dan cuenta, en Éxodo 12, del 25 al 28, ya me dice prácticamente lo mismo que me está diciendo Éxodo 13 del 8 al 10. ¿Sí? Será como una señal en tu mano y como un recuerdo delante de tus ojos, a fin de que la enseñanza de Yahvé esté siempre en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Este precepto lo guardarás todos los años a su debido tiempo. Entonces ya vieron que me vuelve a decir lo mismo que antes, solamente que con un lenguaje muy diferente, ¿verdad? Ahora en Éxodo 13, 14 a 15 me dice, y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué significa esto? Le dirás, Yahvé nos ha sacado de Egipto, de la casa. Vuelve otro relato, aunque nos va a dar lo mismo, nos va a decir lo mismo, nos los está narrando con palabras diferentes, ¿verdad? Entonces acá en Éxodo 13 del 14 al 15 casi me está diciendo lo mismo que en Éxodo 13 del 8 al 10 y en Éxodo 12 del 25 al 28 y una pequeña parte de Éxodo 12, 17, ¿verdad? Entonces ya vimos ahí por qué les hacía el comentario de la respuesta de la pregunta del inciso C. ¿Existe o no homogeneidad? No, no hay homogeneidad, no hay uniformidad, pero el objetivo es el mismo, relatarnos el acontecimiento con el que son liberados los israelitas de Egipto, ¿sí? Cómo Dios se manifiesta en su poder para salvar a su pueblo. Sí, bueno, entonces con esto tenemos concluida el equipo 1. Ahora vamos con el equipo 3 y 4. Ahí vamos a leer Éxodo otra vez, Éxodo 13, 17 a Éxodo 14, 14 y luego Éxodo 14 del 15 al 31. Nos dice, vamos con las preguntas, dice, ¿qué hechos? Bueno, antes que nada les leo más o menos de lo que trata acá. Éxodo 13, 17. Ahí nos dice, Yahvé, ¿dónde? Aquí está. Dice, es la partida. Está en el numeral 4, salida de Egipto, la partida. Versículo 17. Dice, cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era el más corto, pues se dijo, no sea que al verse atacado, o sea, los filisteos recuerden que eran enemigos de los israelitas, dice, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar del Suf, y ahí se sigue relatando, pero ya vamos en el 18 y aquí me decía que nada más del 17, bueno, en adelante, hasta Éxodo 14, 14. Ahí vamos a pasar, después de la partida, sigue de Etán al mar de Suf y luego de los egipcios persiguen a Israel hasta allí, ¿sí? Entonces ya vieron ustedes cómo me va llevando. Luego aquí me pregunta 1, ¿qué hechos se realizan y qué personajes intervienen? A ver, ¿qué hechos se realizan? Los hechos son los siguientes: la salida de Egipto, la partida de Etam al mar de Suf, los egipcios persiguen a Israel y el paso del Mar Rojo, ¿sí? Y luego, esos son los hechos. Ahora, ¿qué personajes intervienen? Fíjese, interviene Yahvé Dios, Moisés, el faraón, los israelitas, el ángel de Yahvé y los ejércitos egipcios. Pregunta B, del inciso B. ¿Qué imágenes aparecen y cómo se presenta a Dios? Dice, las imágenes que aparecen es que salen los israelitas en procesión ordenada bajo la guía de Dios.
Segunda, ante la persecución es el desorden y el temor que los hacen reclamar. Y tercera, la gloria de Dios para que pasen el Mar Rojo. Esos son los hechos que narran en estas citas. Dice, Dios se manifiesta como guía. O sea, ¿cómo se manifiesta Dios? Pues se manifiesta como guía, como líder, como guerrero, asimismo como un Dios poderoso, glorioso y protector por medio de Moisés. Ya cerca del mar se manifiesta como nube de día y antorcha de noche, siempre en favor de Israel. ¿Por qué? Porque nos dice que ellos iban corriendo allí y que entonces Dios lo que hace es cuando ya vienen los ejércitos de los egipcios, Dios dice los cubría con una nube para que los egipcios no los vieran. Y luego de repente se ponía una luz brillante que les iba indicando por dónde tenían que caminar. Entonces, ahí está la protección de Dios. Y como Él los va guiando a través de Moisés, es un guerrero, es un líder, porque Él dice, con brazo fuerte Él pelea por nosotros, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba yo de cómo cómo dicen, es un Dios antropomorfo? O sea, porque le dan como una presentación muy humana, ¿sí? Al poder de Dios los representan como un Dios humano que tomó la espada, que con brazo fuerte los liberó, peleó contra ellos, los derribó, los mandó a todos al mar, en fin. Entonces todo esto nos lo dice acá. Luego dice, ¿qué género o géneros literarios se identifican acá? El narrativo y el epopéyico. Narrativo porque nos va narrando cómo fueron sucediendo los hechos. Epopéyico porque la epopeya es donde se exalta el poder de Dios como un guerrero que lucha y que vence. Entonces, por eso es epopéyico. Luego dice, ¿existe o no la siguiente pregunta dice, ¿existe o no homogeneidad o uniformidad en el texto? ¿Y se puede comprobar? Pues esta ya ni se las contesto porque ya la contestamos. Es la misma respuesta del equipo 1, ¿sí? Con esto está contestado el equipo 3 y 4, porque en las primeras contestamos el equipo 1 y 2. Y en estas ya contestamos el equipo 3 y 4. Último, vamos a contestar el equipo 5. Dice, aquí en la cita bíblica, ay, perdón, pero es que ahorita con aquí en mi pueblo llueve mucho. Entonces hay una de moscos que no les quiero platicar. Entonces me van a perdonar, pero voy a poner un momentito de pausa. Proseguimos. Perdón por la interrupción, pero es que los moscos me están comiendo. Bueno, seguimos. Equipo 5, Éxodo 15 del 1 al 21. Entonces vamos ahora a ver qué nos dice Éxodo del 15 al 21. Capítulo 15, versículos del 1 al 21. Dice canto triunfal. Aquí es exclusivamente donde más resalta el género literario de epopeya. ¿Por qué? Porque exaltan en un canto maravilloso toda la fuerza, todo el poder de Dios, todo el amor que les tiene, cómo los rescata, ¿sí? Entonces aquí vamos a contestar las preguntas. Vean, les voy a leer solo un pedacito. Dice, entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Cántico a Yahvé. Esplendorosa es su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Él es mi salvación, Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. Yahvé es un guerrero, Yahvé es un hombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahora ya vieron todo ese canto. Ahorita nos va a hacer aquí como que un análisis del género literario. Vamos a ver, dice, ¿qué género o géneros literarios se identifican? El epopéyico y el poético, porque está
haciéndolo como si fuera una poesía, ¿verdad? Y luego en epopeya, porque como escuchamos, está hablando del poder de Yahvé, ¿sí? Y luego narrativo, pero al final, o sea, vamos a ver qué nos dice justo al final para que vean. Dice al 21. Dice, María la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres le seguían con tamboriles y danzando. Y María las entonaba. Cantada Yahvé, espléndida es su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar. Pero justo en el versículo 20 totalmente es narrativo, porque alguien está narrando lo que hizo María, la profetisa, hermana de Aarón. Dice, tomó en sus manos esto y esto, está narrando. Entonces, por eso ahí claramente casi todo, pues está narrando la proeza de Yahvé. Entonces es narrativo, pero lo está narrando en forma de poesía, con un canto que tiene cierta rima, aunque no ya traducido en nuestra lengua, pero en la lengua hebrea seguramente que tiene rima, ¿sí? Entonces, ahora vamos a contestar, habiendo visto esto, vamos ahora a contestar las preguntas que nos hacen. La siguiente pregunta B, trata de identificar dos coros. O sea, quiere decir que este cántico que está aquí tiene dos coros. ¿Se imaginan si nosotros pusiéramos aquí dos coros? Vean lo que diría el primer coro. Dice, canto a Yahvé, esplendorosa es su gloria. Y luego el segundo coro contestaría, caballo y jinete arrojó en el mar. Primer coro, mi fortaleza y mi canción es Yahvé, Él es mi salvación. Segundo coro, Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi Padre, yo lo exaltaré. Yahvé, primer coro, Yahvé es un guerrero. Contesta segundo coro, Yahvé es su nombre. Entonces ya vieron cómo se pueden ir empatando. Unos dicen y los otros como que reafirman o contestan. ¿Sí? Así es como van haciendo dos coros. Les leo de mi libreta, aunque en ese momento yo trabajé con la Biblia latinoamericana. Y entonces, a lo mejor va a variar un poquito con la Biblia de Jerusalén. A ver, les platico, dice. ¿Qué género trata de identificar dos coros. Dice, cantaré a Yahvé que se ha cubierto de gloria. Segundo, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación. Él es mi Dios, yo lo glorifico. El Dios de mi Padre a quien exalto. Un guerrero es Yahvé. Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf. Entonces ya vieron cómo se van haciendo los dos coros. Ahora yo les quiero leer específicamente en qué consiste el género literario epopeya. O sea, para que tengan una visión más clara. Ya se los expliqué más o menos, pero que les quede más claro. Dice, es un relato épico o narrativo, escrito la mayor parte de las veces en versos largos, que se llaman hexámetros, o prosas, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentes o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. ¿Ya vieron como que parece que están describiendo lo que estamos hablando del cántico a Yahvé? Bueno, terminamos, dice. Pregunta C. ¿Qué imágenes aparecen y cuál es su finalidad? Dice, las imágenes de un Dios guerrero y poderoso. Su finalidad es exaltar la grandeza del Señor y glorificar las acciones hacia su pueblo. Inciso D. ¿Cuáles son las acciones de Dios? Dios salva, Dios protege y lucha y defiende a los suyos. Todo esto es lo que está descrito en este cántico. Inciso E.
¿existe o no homogeneidad o uniformidad en el texto? En este específicamente sí. Todo el relato viene de la tradición yavista, porque si ustedes leen todo el cántico, en todo momento él se refiere a Yahvé. Entonces ya vieron cómo en este sí hay continuidad, sí hay uniformidad, pero porque viene todo de una sola tradición. Bueno, entonces con esto ya tenemos 45 minutos, ya vieron cómo, y eso que no estoy leyendo todos los textos, ¿sí? Entonces con esto cortamos hoy nuestro video para que no se hagan tan extensos y ustedes puedan irle dando seguimiento. Yo espero, hoy es miércoles, el sábado próximo espero estarles subiendo lo que sigue. Entonces fíjense, esta clase que en su libro de texto abarca de la página 9 a la 15, sí, a la 15, estamos hablando de que se consta de 4 hojitas. Para nosotros se va a convertir como en 3 o 4 clases. ¿Ven por qué les decía que habrá semanas que a lo mejor hasta 3 clases tengamos? Pero ustedes pueden repetir el video las veces que quieran para que puedan corregir sus preguntas. Y vuelvo a insistir, si tienen alguna duda, con toda confianza, pónganme la preguntita en el WhatsApp y yo con mucho gusto se las contesto. Si no quieren estar escribiendo, pues con el, ¿cómo se llama? Con el microfonito. Hagan la pregunta y de la misma manera se las voy a contestar, ¿sí? Bueno, nos despedimos con una oración a la Virgen Santísima y nos estamos reuniendo, nos estamos nuevamente en el próximo video, este sábado próximo, primero Dios, y van a ver que vamos a ir rapidito, ¿sí? Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan excelentes días.